¿Será que realmente no se volvió loco? En una primera impresión, no tienes duda de que el tipo realmente se volvió loco. Pero después de entender su historia y analizar varias entrevistas y materiales de Jim Carrey, me di cuenta de que detrás de toda esa locura hay algo genial y extremadamente profundo en ese comportamiento. Esa forma de ser y actuar aleja y desvía la atención de las personas hacia cosas superficiales e insignificantes. La mayoría dirá que él hace una broma, busca atención o simplemente se volvió loco. Pero ese comportamiento no es más que el reflejo de un tipo que pasó toda su vida tratando de agradar a todos y a todos. Al darse cuenta de que eso lo volvió una persona vacía y desconectada de su identidad, decidió ya no preocuparse por ello. ¿Quién sería si dijera lo que nadie quiere oír? Claramente, harto de esa superficialidad, se conectó con su versión más auténtica. Y las personas que no estaban acostumbradas a este nuevo Jim Carrey simplemente lo acusaron de loco, cerrando la mente para comprender los mensajes impactantes que él quería transmitir. Todo este comportamiento de Jim Carrey se vuelve aún más claro cuando entendemos un poco de su historia. Tuvo una infancia complicada en una familia humilde. A los 12 vio a su padre perder el trabajo y su situación empeoró aún más, haciendo que su familia tuviera que vivir dentro de una camioneta. Desde pequeño era notable su aptitud para actuar y, sobre todo, hacer reír a los demás. Las personas que llegaban a la casa eran recibidas por un niño de 7 años lanzándose por los varios escalones de la escalera. Ellos preguntaban qué pasó y yo decía, no sé, veamos la repetición. Y regresaba a la cima de la escalera en cámara lenta. Pronto entendió que esa era la manera de sacar a su familia de la miseria. Entonces empezó a dedicarse cada vez más a eso. Comenzó a moldearse para divertir y entretener a las personas. Y no hay de otra. La industria del humor está totalmente enfocada en la opinión de los demás. Es un trabajo donde tu éxito depende completamente del juicio positivo de las personas. Yo solo estaba construyendo algo que a la gente le fuera a gustar. Y así fue como él creció. Se transformó en un reflejo de lo que la sociedad quería y esperaba que él fuera. Obviamente eso iba a explotar en algún momento. Eso terminó sucediendo cuando fue seleccionado para hacer una película sobre la biografía del comediante y su ídolo personal, Andy Kaufman, titulada El mundo de Andy. En esa ocasión, Jim decidió que incorporaría el personaje de Andy durante todo el periodo de grabación de la película, incluso fuera de cámaras. No me gusta, quiero hacerlo una vez más. Era extraño, no salía de ninguna manera del personaje, solo respondía cuando lo llamaban Andy, y eso empezó a incomodar a las personas con las que convivía. Y él no era un desconocido en esa época, al contrario, ya era una personalidad muy exitosa y uno de los nombres fuertes en Hollywood. Para que te des una idea, ya había hecho Debbie Lloyd, La Máscara y El Show de Truman. Ese fue pues el momento de su vida en el que creo que realmente coqueteó con la locura, dejando completamente de lado a Jim Carrey. Como que aprovechándose de la profesión para poder huir de la persona que él era y empezar a vivir la vida desde la perspectiva de otro tipo. La cosa fue tan seria que años después Netflix decidió hacer un documental sobre eso, rescatando imágenes del detrás de cámaras ocultas casi 20 años. Garcel no quería que publicáramos la imagen detrás de escenas para evitar que la gente pensara que yo era un tonto. Y al final de cuentas, ese episodio terminó siendo útil para que él se diera cuenta de que Jim Carrey ya no era más una representación real de él, sino más bien uno de sus personajes. El desprecio y disgusto que sentía por sí mismo quedaba evidente cada vez que se mencionaba el nombre de Jim Carrey, mientras él estaba, digamos así, poseído por Andy Kaufman. Obviamente, cuando terminaron las grabaciones, él sufrió mucho para volver a vivir la vida como Jim Carrey. Me di cuenta que si es tan fácil perder a Jim Carrey, ¿quién es Jim Carrey? La industria del cine en general no le importa eso, siempre y cuando el resultado final no se vea comprometido. Por eso, los problemas psicológicos y la soledad que Jim Carrey enfrentó durante gran parte de su trayectoria muchas veces eran vistos como algo positivo, porque tenían el poder de potenciar aún más sus actuaciones. La vida personal del artista se pone en segundo plano. Solo para que lo entiendas.
Cuando Jim Carrey fue elegido para Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, atravesaba un momento difícil en su vida personal y, según él, tenía el corazón roto. El director de la película pensó que eso era perfecto para el papel y llegó a decirle: por favor, no mejores. Él me pidió que me quedara bien. Y esa era la carrera de Jim. Su vida estaba dedicada a los demás. Desempeñaba un papel social relevante, lo que lo obligaba a ser un personaje también fuera de las cámaras. Jim Carrey era un gran personaje, y tuve suerte de conseguir ese papel. Imagina lo que pasaba si él no fuera Jim Carrey, gracioso y bromista cuando alguien se encontraba con él. Fue una gran frustración y decepción. Y por eso él vivía en ese intento constante de estar a la altura de lo que la gente imaginaba de él. Una vida sin tranquilidad, de alguien que se volvió un claro producto de la sociedad. Y no es muy difícil prever lo que sucedería. Después de algunos años soportando esa situación, él llegó a su límite y atravesó uno de los momentos más delicados de su carrera: la depresión. La depresión es tu cuerpo diciendo, vete al diablo, ya no quiero ser este personaje. Él ya no sabía quién era. Completamente contaminado por la industria en la que trabajaba, se dejó definir por los demás y por cosas vacías y superficiales que fue agregando a su personaje a lo largo de la vida. Y a pesar de haber llegado a la cima, de haber conquistado lo que muchos consideran éxito, sentía un profundo vacío dentro de sí. Al notar que dinero, fama y reconocimiento no completan a una persona. Siempre quise que las personas pudieran lograr sus sueños, riqueza y fama, para que vean que no es ahí donde encontrarán su estado de realización. Ahí fue donde decidió profundizar en su búsqueda de identidad. Durante ese periodo, sus apariciones públicas eran cada vez más raras. Ya no hacía tantas películas como antes. Y en medio de ese proceso todavía perdió a su exnovia, que era una persona muy importante en su vida. En sus pocas apariciones mostraba que ya no era el mismo Jim Carrey. Él ya no estaba vomitando chistes sin parar, su enfoque ya no era hacer reír a todos, empezó a mostrar frente a las cámaras sus hechos, su realidad. Y las personas no estaban listas para eso, no estaban acostumbradas a ese nuevo papel social. Por eso, medios y redes sociales lo difundieron naturalmente, la idea de que él estaba perdido en la depresión o que se había vuelto loco. Y seamos justos, en un primer momento realmente eso era lo que parecía. Oh, Dios mío, comida. Pero después de analizarlo con más calma y mirar más allá de lo que esa situación parecía ser, quedó muy claro que lo que él estaba haciendo era simplemente mostrar su verdadera personalidad. Era alguien que, por primera vez, se había liberado de las ataduras sociales y había logrado construir un personaje genuino, creado y guiado por él mismo y ya no por el público. Él ya no era un producto de la sociedad, sino un producto de sí mismo. Alguien que estaba tan comprometido consigo mismo que ya no le importaba el juicio ni la opinión de los demás. Sus locuras no eran más que él siendo él mismo, dando su opinión legítima sobre los temas y usando sus talentos para hacer críticas sociales profundas. Soy Jim Carrey, 2 veces ganador del Globo de Oro. ¿Sabes cuándo me voy a dormir? No seré solo un tipo común y corriente. Yo soy Jim Carrey, 2 veces ganador del Globo de Oro, preparándome para un merecido cerrar los ojos. Cuando sueño, no es cualquier sueño. Soñaré con ganar el Globo de Oro 3 veces. El actor Jim Carrey. En ese discurso, él claramente ironizó la superficialidad y el vacío de aquellos que solo buscan premios o bienes materiales en la vida. En un mundo lleno de apariencias, farsas y engaños, Jim Carrey simplemente quiere estar cerca de la verdad. La autenticidad es una gran forma de lograrlo. Así, Jim elige a las personas que realmente valen la pena y aleja a todos aquellos que no pueden ver más allá de lo superficial. Están completamente atrapados en el mundo de las apariencias y por eso ni siquiera se van a molestar en intentar comprender. Donde voy, la gente solo habla de mi barba. Preguntan, ¿qué haces? ¿Por qué la dejas crecer? No ven más allá de eso. Sus últimas entrevistas demuestran muy bien eso. Él esquiva las preguntas irrelevantes y las aprovecha para dejar mensajes profundos que la mayoría ni siquiera va a comprender. Y dirán que él está loco, pero a estas alturas ya ni le importa.
eso. Él es libre de ser una víctima del juicio de los demás. Parte de eso viene de su renuncia a su propio ego. No importa lo que hagas, el ego no te dejará descansar. Estamos tratando de añadir cosas a nosotros mismos para poder definirnos, para que otras personas nos miren y piensen, ok, entonces ese eres tú. Pero si llegas ahí verás que es tan vacío que te darás cuenta de que no vale la pena. Él necesitaba deshacerse de esa imagen y de ese personaje que llevaba consigo. Necesitaba deshacerse de todas las etiquetas que lo hacían rehén de su profesión. Fíjate en esta entrevista cómo a él no le importa lo que los demás piensen de él, mientras la reportera queda sorprendida. Espera, dime, ¿es verdad que necesitas una acompañante para esa fiesta? No, estoy bien. Solo quería venir al evento más sin sentido posible. Y aquí estoy. Dicen que están celebrando íconos allá adentro. ¿Tú crees en íconos? Este sin duda es el evento más vacío y sin sentido que podrían inventar. ¿No crees que los íconos tienen el poder de causar cambios, de influenciar y motivar a las personas? ¿Tú eres uno de ellos? Con buenas intenciones. Sí. Desconéctenlo ahora. Si vieras esta entrevista sin todo ese contexto, seguramente dirías que está loco. La mujer hasta parece ser normal, pero mientras él está conectado consigo mismo, ella está preocupada por su papel en la sociedad, desesperada por ser comprendida y aceptada. Observa cómo ella mira a la cámara, como si dijera al público, yo no soy parte de esto, soy como ustedes, no estoy loca como él. Y en cierto nivel todos somos así. El propio Jim Carrey también fue así alguna vez, constantemente preocupado por lo que los demás van a pensar. Y eso termina desconectándonos de nosotros mismos y de lo que estamos viviendo. No me malinterpretes, no vengo a decirte que seas tú mismo y que no importen los demás. Todos tenemos roles sociales, es claro. Vivimos en sociedad, no hay de otra. Lo que quiero decir es que veo la historia de Jim Carrey como una advertencia. Es la historia de alguien que llegó a donde siempre soñó, pero que para lograrlo renunció a quien realmente era. Alguien que se entregó, que se cegó en la búsqueda de un sueño y, cuando llegó ahí, ya ni siquiera sabía reconocerse a sí mismo. Y por eso enfrentó el que probablemente fue el periodo más difícil de su vida. Pero también fue un periodo de reconstrucción, un momento para mirar hacia adentro y tratar de reconectarse con su esencia. Algo que logró hacer. Es perceptible. Dejó atrás al hombre desorientado que se dejaba llevar por lo que estaba fuera de sí, para convertirse en un hombre consciente, un hombre maduro que tomó el control de su propia vida. Eso quizás nunca lo oigas de otra celebridad, mientras haya tiempo. Tengo lo suficiente, he hecho lo suficiente. Yo soy suficiente. La palabra clave en este proceso es conciencia. Es olvidarte de todas las etiquetas, ideologías, profesiones y todo aquello que viene de afuera para definirte. Porque eso limita tus posibilidades y te deja atrapado en caminos vacíos y desconectados de tu esencia. Creo que somos un campo de energía bailando solos. Jim Carrey no está loco. No, señor. Él es solo alguien que necesitó experiencias intensas para conectarse con la vida en su estado más puro y que usa su genialidad y relevancia para difundir mensajes esenciales. Esta situación me hace pensar, ¿qué significa estar loco? Es ser fiel a uno mismo pero ajeno a la sociedad, o alguien que renuncia a su esencia para ser aceptado por los demás.